4. Amén, vamos a estar considerando, quiero que mantenga su Biblia abierta en ese capítulo 4, ya que vamos a estar desglosando algunos versículos en esta noche para nosotros aprender sobre una palabra. Me gusta la manera como Dios enseña, amado, porque de una palabra puede salir una enseñanza muy edificante y necesaria para nuestra vida. Y vamos a hablar sobre el denuedo, amado. ¿Qué dice la Biblia del denuedo? Quiero que vaya al capítulo 4 del libro de los Hechos, ese verso 13, y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña concerniente a este tema que Dios nos ha puesto para desarrollar en esta noche preciosa sobre el denuedo. Mire lo que dice la Biblia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Yo quiero, amado, que usted pueda ver cómo la Biblia nos enseña con tal claridad sobre este tema, amén, de lo que es el denuedo. ¿Qué es el denuedo? No es solo valentía humana, sino una valentía espiritual que Dios da para hablar sin miedo, predicar con autoridad, permanecer firmes en medio de la oposición. O sea, cuando nosotros vemos esta palabra que se está haciendo evidente en este capítulo 4, verso 13, sobre el denuedo, tenemos que volver al principio, a lo que fue la enseñanza de Cristo a los apóstoles, a lo que fue la enseñanza de Cristo a estos hombres llamados Pedro y Juan y cada uno de los apóstoles. Cristo habló y enseñó sobre el Espíritu Santo, la importancia de la búsqueda del Espíritu Santo, la importancia de lo que es en Hechos capítulo 1, verso 4 específico, que alguien me lo busque por favor y nos ayuda a leer qué dice ese capítulo 1, verso 4 específico, cómo Cristo le da una orden a estos discípulos. Amén. El micrófono por aquí. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Léame el siguiente, amada, ya que está ahí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Cristo les da un mandato, dice, les mandó. Les dio una orden específica, amado. Y esa orden específica iba a traer un resultado muy poderoso, porque continuamos mirando lo que es la palabra. Y en este verso 14 de este capítulo 1 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración. O sea, fueron obedientes. Diga conmigo, obediencia. Hay bendiciones que no se manifiestan por falta de obediencia. Hay cosas que Dios habló que no se están siendo evidentes o no se están manifestando como dijimos, porque hay una falta de obediencia a lo que Dios manda. Entiéndase cómo Dios nos está dando para desarrollar, para llegar a la palabra y profundizar en ella, cómo ellos pudieron ver evidente en sus vidas el resultado del denuedo manifestándose por obediencia. El mandato fue claro, el verso que leyó nuestra hermana en esta hora, dijo que les mandó. Ellos obedeciendo empezaron a orar. Verso 14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, nadie se llenó de altivez, nadie se llenó de orgullo, nadie buscó una opinión diferente a la que Cristo había mandado. Nadie tomó una dirección diferente a la que Cristo daba, sino que cada uno de ellos, entiéndase que la experiencia que ellos habían vivido, los había llevado al punto de que cuando Cristo les decía algo, ahora automáticamente ellos obedecían. Nosotros hablábamos el domingo allá en lo que fue Massachusetts,
Y estaban hablando de lo que fue la resurrección, de cómo Tomás, siendo un hombre que había visto milagros, aún sus manos fueron usadas para echar fuera demonios, vio resurrección, vio el poder de Dios tan manifestado y evidente. Pero la Biblia dice que cuando ellos le dieron testimonio de la resurrección de Cristo, él dijo, si yo no meto mi dedo, mire lo que es la incredulidad, amado. Entonces Tomás tuvo que aprender. Le estaba diciendo a los discípulos que estaban dando un testimonio claro, verdadero, ciertísimo. Cristo mismo había dado testimonio de que resucitaría. Cristo había preparado a los discípulos para ese momento. Pero cuando vino lo que fue la manifestación del momento, muchos de ellos no creyeron. Y tuvo que venir Jesús para que ellos volvieran a creer. O sea, Él les enseña, Él los hace entender, los corrige y ahora su fe nuevamente crece. ¿Por qué su fe nuevamente es manifiesta? Porque cuando usted nota, había Tomás que está diciendo, si yo no meto el dedo, no creeré. Y usted no ve que hay gente así, si yo no lo veo, no lo creo. Y le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hablábamos bajo el tema, no seas incrédulo, sino creyente. O sea, no seas incrédulo. Dios es poderoso. Dios hace milagros. Él había enseñado sobre que resucitaría, que estaría 3 días en el vientre de la tierra. Así como Jonás, Él le enseñó, Él les educó, Él los preparó. Sin embargo, cuando llegó el momento, ellos tuvieron miedo, tuvieron cobardía, se escondieron. Pedro lo negó como Jesús le había dicho. Cada uno de ellos tuvieron procesos y cada uno de estos procesos lo llevaron a entender una cosa. ¿Qué cosa? Tenían que ser obedientes. Por eso ahora usted los ve en este capítulo 1 que Cristo resucitado ahora les está mandando y ellos no están siendo desobedientes porque ya habían visto las consecuencias de la desobediencia, que cuando vino la persecución, amén, que habían apresado a nuestro Señor, lo habían torturado, lo habían azotado, había caminado hasta ese Calvario, hasta ese Gólgota, con esa cruz pesada, mi amado, por amor a usted, por amor a mí. No se rindió Jesús, tuvo una determinación. Amén, los eruditos, los estudiosos hablan de la pasión. Y cuando usted estudia sobre pasión va a entender por qué hablan de pasión. O sea, no le importaba lo que le estaba pasando, no le importaba lo que estaba sucediendo. Decía, yo tengo que llegar a la cruz por amor, amén, a tantos múltiples que se salvarán porque me confesarán como Salvador, amén, y verán lo que es la paz que yo le estoy ofreciendo. No se rindió Jesús, sus discípulos lo vieron, Juan siempre estuvo ahí, amén, viendo todo de muy de cerca, amado. Pero la Biblia es clara que en ese momento, en ese capítulo de Juan, dice la Biblia que él, amén, específico, Tomás empezó a dudar. Vino incredulidad en su vida, aún los apóstoles dándole testimonio. Y me llama la atención porque cuando usted nota, amén, que llega la noticia, sale Juan corriendo, sale Pedro detrás corriendo, pero me llama la atención porque corrían ambos a una velocidad, pero Juan llega primero al sepulcro. Y cuando Juan llega al sepulcro se detiene porque dice, Pedro tiene que entrar primero. Porque había un trato de Dios. Pedro quería ver al Señor. Pedro estaba sumamente humillado. Y corre y entra. Pero dice la Biblia, y me llama la atención ese versículo, que cuando Juan vio, creyó. ¿Qué vio Juan? El lienzo y el sudario. Cuando usted busca la definición en lo que es la cultura judía, se va a dar de cuenta por qué Juan, al ver el sudario, amén, y al ver el lienzo, creyó. Me gusta esa palabra que hablábamos, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces hay unas evidencias que van a hacer que uno crea. Hay unas evidencias indubitables, amén, ciertísimas, que nosotros las veremos con nuestros ojos y creeremos porque el Espíritu de Dios traerá al recuerdo la palabra que Dios nos dio. Dice que pudo entender lo que Jesús le había enseñado con anterioridad para ese asunto. Luego después se les presenta el resucitado, Cristo resucitado se les presenta, pero Tomás no estaba. Tomás no había visto nada.
Y los discípulos le están comunicando un testimonio ciertísimo de que Cristo había resucitado, pero él no quiso creer. Él dijo, si yo no meto mi dedo, mira amado lo que es la incredulidad, para que usted vea lo que es la seriedad de la incredulidad. Es algo que nosotros, amén, tenemos que entender, que la incredulidad es real y esa incredulidad puede llevar al punto de llevar a una persona a caer en el estado de Tomás. Tomás vio milagros, Tomás vio resurrección, Tomás vio el poder de Dios de una manera extraordinaria. Amén, Tomás había visto tantas cosas que era para creer rápido que escuchó. Pero sin embargo la situación, porque cuando usted se pone en la parte de Tomás, se va a dar de cuenta que Tomás tenía un conflicto. Habían matado al Señor, habían muchas situaciones pasando por su mente. Amén, el enemigo, esos son los terrenos que él se aventaja y empieza a sembrar dudas, falta de fe, que no crea uno la palabra que Dios habló. Fue lo que le pasó a este hombre. Pero Jesús, 8 días después, se manifiesta y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí. Tomás, mete tu mano aquí y ya no seas incrédulo, sino creyente. Wow, Dios mío. Mire lo que hace Jesús. Jesús no fue donde Tomás a aplaudirle. Jesús fue a confrontarlo. Jesús le dijo, Tomás, mete tu dedo, yo te escuché. 8 días atrás yo estaba oyendo, es que no me manifiesto cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Dile que está a tu lado, Él se manifiesta cuando Él quiera. O sea, Él había sido un incrédulo y en el momento Cristo podía aparecer como había hecho. Y todos iban a quedar atónitos. Pero entonces nosotros no íbamos a ver esta enseñanza como hoy la vemos. Se manifiesta 8 días después Jesús y le dice a Tomás, no seas incrédulo, Tomás. Aquí está la evidencia. Ven, mete tu dedo. Tomás no se atrevió, amado. La Biblia no registra que Tomás metió su dedo ahí, ni metió su mano en su costado. No lo registra. Porque al ver la presencia de Cristo, es que cuando Cristo está en un lugar, se va la incredulidad, amado. Se va la falta de fe. Empieza la gente a sentir algo extraordinario, muy poderoso. Y Tomás, cuando ve la manifestación de Cristo, no pudo meter su dedo. No pudo meter su mano. Y le soltó y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Y luego dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros, iglesia. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos en Él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Entonces usted ve que cada uno de los discípulos, si pudiéramos hablar de la experiencia de cada uno de ellos, el tiempo abarcaría mucho más. Pero cada uno de ellos tuvieron experiencias. Esas experiencias, en ese capítulo 1 de los Hechos, vemos a Lucas registrando este dato muy poderoso de cómo Jesús les manda y ellos obedecen al instante. Porque ellos habían entendido en esa etapa de su vida que la bendición estaba en la obediencia. Habían sido procesados en muchas partes de su vida y habían comprendido que si obedecían al Señor es que las cosas le iban a ir mejor. Dice en este verso 14 que todos perseveraban unánimes también. O sea, no había división en ellos, no había comparación de quién era más espiritual, de quién hablaba más, de quién era más profundo. No, mi amado, dice que estaban unánimes, o sea, en un mismo pensamiento, con un mismo propósito. ¿Cuál era ese propósito, pastor? Obedecer el mandato de Jesús. Esperen hasta que sean bautizados, sean llenos del Espíritu Santo. Ellos no se movilizaron. Cristo estuvo 40 días dando testimonio de la resurrección. Amén. Estuvo Cristo después que resucitó 40 días. La fiesta del Pentecostés era 50 días, amado, después de la Pascua. O sea, estamos viendo 40 días que Cristo está dando testimonio. Y ahora en lo que es capítulo 2 de los Hechos, vemos lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el día número 50. O sea, ellos tuvieron 10 días. Cuando uno ve que Cristo es ascendido al cielo, ahí llegó el día 40. Ahora son de ahí a lo que fue el capítulo 2. Son 10 días para que sea 50. Que eso es lo que significa Pentecostés, 50. O sea, esos 50 días de esa fiesta específica que se celebraba después de la Pascua,
Amén, ahí es donde el Espíritu Santo desciende, pero para descender vio un grupo que estaba unánime. Dile que está a tu lado, únete. No deje que el enemigo siembre división. No deje que el enemigo siembre cosas extrañas. Dile, únete a tu hermano. Levántalo por la mano y dile, Dios nos ha llamado unánimes con un propósito, hacer una voluntad. Aquí yo no soy más grande que usted. Aquí todos somos iguales delante del Señor. Incluso nos dice la Biblia que nos compara el cuerpo. El corazón no es más grande que la mente, ni el dedo es más grande que el pie. Todos nos necesitamos. Si el pie mío pelea con el otro, ¿qué me va a pasar? Me voy a caer. Si el pulmón pelea con el otro pulmón, voy a tener un problema respiratorio. Si el corazón empieza a pelear con la sangre, voy a tener un paro cardíaco. O sea, todos nos necesitamos, amado. Aquí nadie es más grande que nadie. Y ellos sabían eso. Y el día del Pentecostés estaban unánimes, juntos, pidiéndole a Dios, Señor, la promesa. Tú dijiste sobre el Espíritu Santo. No queremos hacer nada como dijiste en el verso 8 del capítulo 1. Amén, que esperáramos hasta recibir tu poder. Dile que está a tu lado, recibirás poder. Ese poder es real, pero no es para yo, amén, es el más que llame la atención, amado. Ese poder es para ser efectivo, ser eficiente, ser eficaz en la labor que Dios me ha asignado, porque ellos entendían que la labor que Cristo le daba no podían hacerla con su fuerza, no podían hacerla con sus capacidades, no podían hacerla, amén, de una manera humana. Necesitaban el poder de Dios dentro de ellos para ser usado un vaso de honra, amén, poderosamente en las manos de Dios. Me llama la atención esas dos palabras. Dicen que estaban unánimes. Juntos significa uno al lado del otro, como están aquí los hermanos. Usted sabe que usted puede estar al lado de una persona y no estar unánime a ella. Sí, porque por eso me gusta la manera como lo detalló el Espíritu de Dios usando a Lucas, el escritor. Pueden estar uno al lado del otro, pero no estar unidos en un mismo pensamiento. Que eso es lo que dice unánimes. Por eso me gusta unánimes y juntos, clamando por lo que Cristo los había mandado, orando sobre la llenura del Espíritu Santo. El Señor, llénanos. Señor, tú lo prometiste. No vamos a salir a predicar hasta que tú nos llenes. No vamos a hacerlo como nos dijiste en el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ve que ellos siguieron la instrucción. Entonces, después de recibir el poder, ustedes van a actuar. Entonces me van a hacer testigo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde luego? En Judea. ¿Dónde luego? En Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Pero había una instrucción clara y ellos eran muy obedientes, diga conmigo, por las experiencias. Las experiencias vividas los habían llevado a ser ellos muy obedientes a la voz de Dios. Sabían que ahí estaba la bendición. Vemos que el día del Pentecostés viene el de repente de Dios el estruendo, como un viento recio que sopla, el cual llena toda la casa. Y fueron todos allí llenos del Espíritu Santo y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, amado. Amén. Y allí fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia en el verso 14 nos registra a Pedro hablando con denuedo la palabra. Entienda por la manera que Dios nos lleva para desarrollar esta enseñanza, porque el denuedo bíblicamente no es solo una valentía humana, sino una valentía espiritual que Dios da con un propósito específico: hablar la verdad sin miedo, predicar con autoridad, permanecer firme en medio de la oposición. Pedro se levanta ese día, amado, y predica un sermón, amén, que usted conoce y ve el avivamiento. No tuvo que suavizar la palabra, no tuvo que adornar la palabra, sino que le dijo: ustedes lo mataron. Esa palabra los compungió. Ellos se compungieron de corazón, amado. Y le preguntó: varones, ¿qué haremos? Esta palabra nos ha confrontado, ha sido poderosa. El Espíritu de Dios nos está dando convicción. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Hablaba el día de ayer con una persona, amado, y el Espíritu de Dios nos dio una palabra específica.
Y mientras estábamos hablándole a esta persona, al momento, al instante, me preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Y le dije, usted necesita a Cristo como su Salvador. Sin Cristo no va a lograr. Usted no ve que ha ido al psicólogo y sigue la situación. Usted no ve que ha ido al hospital y sigue la situación. Necesitas a Jesucristo como Señor de tu casa. Y vas a ver cómo esas cadenas se van a romper. Entiéndase que era una persona que estaba viviendo lo que yo había vivido en un momento de mi vida. O sea, le estaba hablando un instrumento que estaba pasando o había pasado el proceso que él estaba viviendo y le estaba dando los resultados que habían obrado en su vida. Acepta a Cristo como tu Salvador. Levantó la mano y dijo, yo quiero a Cristo. Oramos por él, las cadenas se cayeron y hoy me llamó, pastor, voy a la iglesia. Y yo le dije, amado, sí, esta es la dirección de la iglesia. Este es el número del pastor. Él te va a ir a recoger. Llámelo. Y si quiere, yo le digo que lo llame usted, pero él lo va a ir a recoger. Y él dijo, voy a ir, pastor, a la iglesia. Dios ha obrado en mi vida. Usted ve hablar la palabra con denuedo. Aquí no hay que adornar la palabra. Diga conmigo, no la adorne. Predícala como está escrita. Porque ella va a hacer el efecto. Usted se imagina a Pedro aquí en este verso 38. Amén, que le dice... Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no tuvo que adornar, le enseñó claramente lo que tenían que hacer para tener resultados. Le dijo, arrepiéntase. La palabra ha creado en ustedes que se compunjan, se compungieron de corazón. Y ahora me han dicho qué debemos hacer. Y le estoy enseñando ahora qué deben hacer. Arrepiéntase, porque no pueden seguir así. Y eso trajo un avivamiento de 3,000 almas, amados. 3,000 almas se convirtieron a Cristo ese día. Luego después vemos la curación de lo que fue el cojo en el templo de la Hermosa, amado. Dice que a la hora 9 era una hora de la oración. Subían ellos a lo que era orar y se encontraron con este hombre. Usted sabe cuánta gente iba a orar y el hombre seguía igual. Le pasaban al hombre y le daban un peso, otro le daba una peseta, otro le daba 2 pesos, pero el hombre seguía en su condición 40 años ahí y nadie iba con la autoridad como fue Pedro y Juan, amado. Estamos hablando del denuedo. El denuedo da esta valentía. Amén, el denuedo da este poder de uno ver necesidades y uno entender que no somos nosotros, es Dios que utiliza nuestras vidas para bendecir a otra. Amén. Me acuerdo de esa ocasión cuando aquel varón dijo, antes tus manos las usaba para la violencia. Cuánta gente heriste y golpeaste, pero ahora Dios las va a usar para sanar, para libertar, para restaurar. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Luego estudiando la Biblia y conociendo al Señor entendí lo que la Biblia dice, que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice que son las manos, amado. O sea, tus manos son usadas por el Señor con un propósito, es claro, ahí estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, amado. Y habla de la serpiente que no nos va a hacer nada. Y habla también de las manos que las pondríamos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales siguen a los que creen. Ahora este hombre que llevaba mucho tiempo en esa condición, dice que vio Pedro, amén, que estaba ahí, le rogaba y le decía limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Wow, Dios mío, esto es denuedo, amado. Dile al que está a tu lado, el denuedo. Aquí no hay que estar acobardado, amado, aquí hay que creerle a Dios. Dile que está a tu lado, préndete, préndete, llénate. Quita esa apagaera, llénate del Espíritu de Dios. Que cuando ve una persona atada, míralo fijo y dile, mírame, libre en el nombre de Jesús. Dios va a honrar esas palabras, amado. Dios va a honrar esa fe, amado. Porque es la convicción clara de que usted sabe que no es usted, es Dios. Esto está en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Mira cómo Pedro le dice, míranos. O
O sea, el hombre dice, espérate, a mí nadie me ha dicho nada, la gente pasa y me da un peso, otros me dan una peseta y siguen el camino y siguen por ahí como si nada. Este hombre ha dado una palabra con tal autoridad, porque el de nuevo te da autoridad también, amado, para hablar. Le está hablando con tal autoridad que el hombre, cuando vio eso, a lo mejor soltó lo que tenía para recogerle el dinero y se quedó fijamente esperando recibir algo de ello, amado. Míranos. Entonces él estuvo atento, dice el siguiente verso, verso 5. Estamos desglosando todo esto para que usted pueda ver lo que es el denuedo, amado. Esperando, dice el verso 5 específico, Pedro le da la palabra bajo la llenura del Espíritu Santo. Amén, y con el denuedo del Espíritu le habla y le dice, míranos. Él empieza a mirarlo, dice ese verso, a estar atento, esperando recibir algo de ellos. El hombre estaba ahí atónito, amado, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Me gusta esta palabra, amado. Esto es denuedo. Dile que está tú lo del denuedo, el denuedo. El denuedo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Por eso es necesario, amado, ir a la intimidad con Dios. Entienda que el denuedo viene a través de una relación con Dios en intimidad. Esto no te lo puede enseñar en un instituto. Esto no te lo pueden enseñar en una universidad. Usted puede ir a Harvard y hablará con elocuencia, hablará bien, pero el denuedo es el resultado de una vida llena del Espíritu de Dios. Y no es nada malo que usted estudie. No crea que yo soy de aquellos que critican o denigran a los que estudian. Si usted puede prepararse, hágalo, vaya, estudie. Eso es bueno. Mi hijo entra a la universidad pronto, pero procure, como yo le digo a él, él puede tomar el micrófono y decirlo claramente, que yo te digo siempre, para que tu vida sea bendecida, estar lleno del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Todas las mañanas tírate de rodillas, Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, cuídame, guárdame. Yo no quiero estar apagado por ahí. Revélame la necesidad. Si aún en la universidad hay una necesidad, llévame a ella. Yo quiero ser un instrumento en los lugares que tú me lleves. Pero, amado, volviendo aquí, el denuedo es algo que proviene del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, estoy desglosando todo esto para llegar al versículo que le dimos lectura. Vemos lo que hace el efecto de la vida llena del Espíritu Santo. Vemos el denuedo, lo que hace a los hombres de Dios hablar con autoridad y con visión clara. Y Dios respalda su palabra, amado. Porque no es que vamos a hablar a lo loco ni para ser prepotente, no. Somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, vemos cojos así, sentados, y nos los pegamos y le decimos, no tengo plata ni oro, pero lo sostengo por la mano con fe. Y le digo, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Poder de Dios. Recibiréis poder, dice el verso 8. Ellos estaban dando de ese poder. Y luego el nombre que tiene que ser nombrado siempre y engrandecido, el nombre de Jesucristo. Le dicen el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amado, ¿usted cree que pueden calmar a un hombre así? Mire, no haga eso, no alabe mucho a Dios, no brinque tanto. Usted está muy emocionado. Es que no sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. 40 años en esta condición, han hecho un milagro. ¿Usted cree que yo voy a andar por ahí? No, yo ando agradeciéndole a Dios. ¿Dónde están los que agradecen a Dios aquí? Que dicen, gloria a Dios, Señor, tú has sido tan bueno conmigo, y merecedor sería yo si no te diera gloria, si no te diera alabanza, si no te diera, Dios mío, el primado, porque es tuya toda la gloria. Y conmigo, a Dios sea la gloria. Glorifíquelo ahí ahora, amado hermano, por todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Olvídese si lo critican o no lo critican. Mire Mical. Mical empezó a criticar a David, amado, y eso trajo un resultado en la vida de ella. ¿Sabe lo que trajo? Que no había fruto, que fue estéril, no pudo dar a luz.
O sea, los espirituales se derraman delante de la presencia de Dios y ven sus vidas bendecidas. Y aquellos que te critican como Mical tienen que ver el fruto abundante que hay en tu casa, porque tú te estás derramando delante de la presencia de Dios. Y el que está a tu lado, derrámate delante de la presencia de Dios. Si te critican o no, a Cristo se le hicieron. Y vamos a ver a los apóstoles ahora siendo confrontados por esta vida devocional que vivían delante de la presencia de Dios. Amado, y debido a este milagro poderoso que surge, que Dios hace en ese momento, que Pedro le empieza a enseñar a este grupo que estaba, este pueblo que estaba escuchando en este momento. Recuerde que ya van 3,000 almas. Ahora vamos a ver 5,000. ¿Cuántos son los que saben multiplicar o sumar? Son 8,000, ¿verdad que sí? Si estoy mal, corríjame, amado. Son 8,000. 5,000 más 3,000, ¿cuántos son? 8,000. Amén. Yo no pude graduarme como mi hijo que va a entrar a la universidad. Amén. Pues mi vida que vivía tan así, mami me compraba tenis, me decía, mira, te voy a comprar estas tenis para que vaya a la escuela. Y trataba mami de comprarme, yo me acuerdo de eso. Pero no, amado, habían otras cosas que me llamaban más la atención. Y lamentablemente, pues dejé de estudiar. Joven que estás aquí, no deje de estudiar. Estudie, prepárese y lo más importante, llénese del Espíritu Santo que hoy estamos hablando en esta hora. Amado, en este momento dice la Biblia que el pueblo lo vio hablando. Amén, verso 1 del capítulo 4, le dimos lectura. Sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, entiéndase esto, resentidos de que enseñasen al pueblo. Escuche esto, ellos estaban predicando, ellos no estaban asaltando, no estaban robando, no estaban haciendo nada delictivo para ahí agregar todas esas palabras y no tener que mencionar tantas palabras. No estaban violando la ley, amado. Estaban predicando sobre Dios, sobre Jesús. Estaban haciendo cosas buenas, cosas que agradan a Dios. Pero dice la Biblia específico, ¿por qué mencionan los saduceos? ¿Por qué la Biblia es específica y Lucas detalla de tantos grupos que habían? Lucas detalla a los saduceos. Número 1, no creían en la resurrección. No creían ni en ángeles ni en espíritu. Saduceos, amén, amado, eran descendientes de Sadoc. Mire la descendencia de los saduceos. Descendiente de Sadoc. Un sacerdote, amado. O sea, tenía una alta posición. Tenían un amplio conocimiento bíblico, pero no creían en los ángeles ni en la resurrección. Por eso Lucas registra este grupo específico, los saduceos, porque los discípulos, los apóstoles, estaban hablando del Cristo resucitado. Estaban hablando de que Cristo había hecho bien, que Cristo ahora había resucitado. Y esto para ellos no era agradable porque ellos no creían en la resurrección. Por eso Lucas detalla en este versículo claro y dice, los saduceos estaban resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esa enseñanza causaba un resentimiento. Usted ve, amado, en este aspecto, no quiero salirme de lo que es el tema y el desarrollo que Dios me dio, pero entiéndase esto, esta gente estaban resentidos porque estaban hablando algo que ellos no creían. Usted sabe cuánta gente, cuando se está predicando una palabra bajo la revelación del Espíritu, se resienten porque hay cosas que ellos no creen. Y pasa como los saduceos. Se resiente de que enseñen de eso. Y yo no tengo que resentirme, amado. Yo tengo que ser corregido porque la palabra me va a confrontar. Dice que es útil para enseñar, para redarguir. Y esa palabra redarguir, cuando usted busca un significado más profundo, se va a dar de cuenta que ese redarguir habla de confrontar. Dice, cuando dice redarguir, es confrontar. O sea, la palabra me redarguye, me confronta, y esa confrontación me lleva a una corrección. Esa confrontación me corrige. Por eso Cristo, cuando tiene a Tomás, le dice, no seas incrédulo, lo confrontó. Y luego le dice, lo corrige y le dice, sé creyente. Eso es lo que hacía Jesús y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos una gran responsabilidad de llenarnos del Espíritu Santo y hablar la palabra con denuedo, y vamos a ver el efecto en la vida. Usted ve que vinieron 3,000 almas.
Vamos a ver más adelante en el desglose cómo van a llegar 5,000. Aunque había un grupo resentido, no podía detener el poder de Dios. Diga conmigo, el resentimiento no va a parar la obra de Dios en las vidas de la gente. Había un grupo resentido, no me gusta esa enseñanza, no me gusta eso que están hablando. Es que no va a parar lo que Dios va a hacer. Los saduceos no pudieron parar que 5,000 almas vinieron a Cristo. Usted ve, mi amado, a pesar de que lo apresan, a pesar de que con ese resentir que tenían, los llevó un accionar no correcto, y apresan estos hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea, no le dan el trato adecuado a estos hombres. Empezaron a malinterpretar sus acciones porque no estaban en el Espíritu. Y hay un problema cuando una persona no está en el Espíritu, no se va a alinear al propósito de Dios, amado, porque no lo puede entender. Es clara la Biblia cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Habla concerniente a este tema y dice que los naturales, amén, no pueden percibir, amén, las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que una persona natural no va a poder entender, por eso tiene que estar en el Espíritu. Los saduceos no andaban en el Espíritu. Los saduceos andaban, amén, lo que eran empechonados, dicen en Puerto Rico, por la posición. Porque era una posición alta, imagínese usted, eran sacerdotes, estaban en el templo, estaban en la política, estaban en esa área, amén, ya no creían en que habían ángeles, ni habían espíritu, ni había resurrección, amén, solo creían una parte de la Biblia nada más, y aquí no podemos creer una parte, conmigo, tenemos que creer todo lo que la Biblia dice. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y el fin es que seamos perfectos. Mire el fin de la palabra. O sea, la palabra no es una indirecta, amado. Hay que madurar, el que está a tu lado, hay que madurar. Porque si yo siento que la palabra que se está hablando está tocando un área en mi vida, y yo estoy hablando esto con cuidado, porque el propósito es que crezcamos en Cristo y que no seamos niños, amado. Si la palabra hay un área que ha tocado en mi vida, y yo sé que esa área la tengo que cambiar, mi humildad no me lleva a decir, me tiraron una indirecta, no, me lleva a decir, Señor, gracias, porque me estás corrigiendo. Usted se imagina a Tomás, cuando Cristo lo confronta. Tomás podía haber dicho, porque Cristo lo oyó, y 8 días después le dijo, Tomás, pon tu dedo aquí. O sea, ¿quién lo estaba oyendo? Jesús. Pero aparece 8 días después. Cristo amaba a Tomás, sabía que Tomás iba a ser un gran apóstol, pero necesita formarlo, necesita darle estructura, necesita enseñarlo, y ve que Tomás no está andando correctamente, y que le dice, Tomás, pon tu dedo aquí. Lo corrigió rápido y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Ahí vemos la confrontación, vemos lo que fue la corrección, y vemos el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Tomás dio su vida por Jesús, amado. Pero Tomás no fue incorregible. Diga conmigo, hay que ser corregible. Y si la palabra me está confrontando un área en mi vida, mi deber es corregirlo, amado. No es seguir, amén, con eso, porque entonces voy a seguir y no voy a cambiar. Y diga conmigo, yo necesito cambiar. ¿Cuántos necesitan cambiar? Usted sabe los martillazos que me da Dios a través de la palabra. Yo estudiando la palabra siento lo que dijo Jeremías, cuando Jehová lo usó y dijo, no es mi palabra como llama de fuego y como martillo que quebranta la piedra. Yo estoy leyendo la palabra y de momento siento un marronazo que Dios me da. ¡Bam! Y es Dios diciendo, tiene que corregir eso, tiene que arreglar eso. Y entonces empiezo a ver un resultado. Aquí dice que ellos, pero muchos de los que habían oído, luego después de que ellos lo ponen en la cárcel, verso 3, les echan manos, amado, los saduceos, porque no resistían más nada la enseñanza, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían creído, verso 4, habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Usted ve que la acción de los saduceos no pudo detener la obra de Dios. La obra de Dios fue efectiva, aún ellos viendo cuando los apresan, porque ellos no son ciegos, amados. Ellos estaban allí, ellos estaban viendo lo que habían hecho los saduceos después de predicar ellos, después de usarlos Dios para sanar un cojo que llevaba 40 años. Ellos habían visto todas esas cosas.
Pero ahora estaban viendo la persecución, o sea, la persecución del enemigo para detener la obra que Dios quiere hacer. Y ahí es donde viene el denuedo, que ahora usted va a ver hombres diferentes a los evangelios. Va a haber hombres actuando, dando su vida por Jesucristo, porque habían aprendido. Las experiencias, amado, no las usaron como excusa toda la vida. Pedro no usó como excusa toda la vida que él era así, que él sacaba espada y cortaba orejas, que él lo iba a seguir haciendo. No, amado, usted no ve a Pedro más en la Escritura cortando una oreja, porque aprendió. O sea, él creció y esa formación y esa estructura ahora le estaba dando a él una firmeza en un desarrollo de un ministerio. Ahora la gente lo vería a él y iba a ver lo que es el impacto de Cristo en la vida de uno. Amado, estoy hablando de una transición que uno empieza o emprende en el Señor. Esto es algo transicional. Unos cambian al momento porque obedecen, y mientras más obedecen, más cambio ven. Otros son más duros en soltar cosas, y usted ve que pasan años y no dejan malas mañas, pero son cambiados porque son confrontados y deciden ya no seguir siendo así, y empiezan a soltar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, y empiezan a ser formados, a ser estructurados, amén, a crecer en el Señor, a crecer en sabiduría y en conocimiento. Y ahora está dispuesto uno a dar su vida por Jesús. Mira a Pedro y Juan aquí en la cárcel, amado. Usted se imagina a Pedro. Me gusta la manera como Dios, ¿verdad?, enseña y nos da. Pero usted se imagina a Pedro en este momento siendo como él era en un pasado que la Biblia nos registra como era impulsivo, reaccionaba, sacaba espada, siempre estaba ahí. El momento que Jesucristo está caminando sobre las aguas, Pedro fue el primero, siempre espontáneo, siempre ahí. Pero toda esa experiencia, amado, le dio una formación para luego, después en el ministerio, él ser un ejemplo. Por eso usted lo ve ahora, Pedro, aquí, que él está resistiendo. Porque Pedro combatía con lo mismo que usted y yo combatimos. ¿Usted cree que Pedro no combatía con la carne? También Pedro combatía con la carne. Pablo combatía con la carne. Cada uno de los hombres, mujeres de Dios, tenían una lucha, amado. La lucha es real. La carne quiere dominar, pero el Espíritu nos dice no lo haga. Y el que obedezcamos nosotros es lo que vamos a manifestar. Por eso Pedro en este momento y Juan tenían resistencia, porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y al estar llenos del Espíritu de Dios, mantenían una postura, mantenían una cordura. Aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora menciona a los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Mire lo que Lucas registra en el verso número 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, ahí está, amado, este es el resultado. ¿Por qué Pedro no era el hombre que picaba oreja más nada? Porque había escuchado el mandato de Cristo en el capítulo 1, verso 4. Lo leyó nuestra hermana Arcadia. Dice que Cristo les dio una orden, les dio un mandato. Y ese mandato y esa orden fue parte de su vida hasta el fin, amado. Que fue buscar la llenura del Espíritu. Si nosotros no buscamos la llenura del Espíritu, vamos a ver las consecuencias. Pero si nosotros decidimos obedecer y buscamos cada día la llenura del Espíritu, vamos a ver el resultado. ¿Cuál es el resultado? Le dijo a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Yo quiero que usted, amado, mire de esta manera. Pedro está preso, ahora está delante, amén, de un grupo que la Biblia lo registra aquí, el sumo sacerdote, ya lo leí, Anás, Caifás, está delante de unos gobernantes, está delante de una gente que pueden decidir sobre su vida, que sus palabras lo pueden condenar como lo pueden sacar de allí. Ellos vieron en Jesús cómo lo habían condenado y cómo Cristo había muerto. O sea, ellos tenían eso, amado, en su mente. Ellos sabían las consecuencias de la obediencia a Dios.
el sacrificio que tendrían que vivir. Pero ¿por qué Pedro y Juan pueden conducirse de esta manera, con tal valentía, con tal valor, hablar de una manera tan convincente, tan clara, tan certera? Porque había algo que Lucas detalla en este capítulo 8, amado, y es que ellos continuaban estando llenos del Espíritu Santo. Esto le daba denuedo para ellos poder comunicar el mensaje con claridad, para ellos poder comunicar el mensaje como hemos hablado, que es hablar la verdad sin miedo, es predicar con autoridad, es permanecer firme en medio de la oposición. Esto nos enseña que el denuedo no depende del nivel de estudio, amado, sino de la relación con Dios. Hay 4 características del denuedo, y es hablar sin temor aunque haya oposición. La oposición era clara, estaban en una cárcel, sabían el proceso judicial que estaban viviendo ahora, pero aún estando en ese proceso, el Espíritu Santo que está en sus vidas lo hace hablar sin temor. Aunque hay una oposición en su contra, estos hombres, como dijimos hace un ratito, podían matarlos a ellos, amados. Podían declarar juicio de muerte sobre de ellos. Sin embargo, ellos hablaban sin miedo. Pedro, sin miedo alguno, dice que empezó a hablar y dijo: sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tenían miedo de mencionar el nombre de Jesús. Usted va a ver que estos gobernantes le dan salida a ellos, pero les intiman. O sea, les empiezan a convencer de que ellos no prediquen más en el nombre de Jesús. Les voy a dar una oportunidad, parafraseándolo, amado. Les voy a dar una oportunidad de salir, pero no quiero que hablen en el nombre de Jesucristo. Hablen lo que ustedes quieran hablar, pero no mencionen a Jesús. ¿Qué problema tienen los demonios, amados, con el nombre de Jesús? Y es que Él dijo que en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Por eso el enemigo no le gusta el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos van a seguir predicando de Jesucristo? ¿Cuántos van a hablar con denuedo donde sea que Dios los ponga? En la fila del hospital, en la fila del banco, allí en el consultorio. Vamos a hablar con denuedo. Son oportunidades que Dios nos da, mi amado, para hablarle a la vida de un Cristo maravilloso que quiere libertarlo, salvarlo, sanarlo y obrar de una manera especial. Entiéndase que menciona a Jesús, a quien vosotros crucificaste. ¡Wow! Sabiendo que ellos lo pueden matar. Pedro no tenía miedo, amado. El denuedo te hace hablar sin temor. O sea, no tengo miedo ya. Ya yo no soy aquel Pedrito, amén, que negó al Señor 3 veces. No, mi amado. Soy un Pedro renovado, lleno del poder de Dios. No para lucirme delante de la gente, no. Es para agradarle al que me llamó y el que me tomó por soldado. Que soy fiel también como Él es fiel conmigo. Y que voy a seguir haciendo su voluntad por encima de la oposición. Habla sin temor. Los confronta, mi amado. A quien ustedes crucificaron. ¿Cómo se sintieron esos gobernantes? Se sintieron acusados, se sintieron señalados. Pedro podía adornar la palabra para salir bien del lugar, pero sabía que luego Cristo lo confrontaría. Pedro, te di la oportunidad de testificarle y hablar con denuedo la palabra. ¿Por qué tuviste miedo y la, amén, disfrazaste o la adornaste? No, háblala tal como yo te la doy. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitado de los muertos. Sabían ellos que lo había llevado a la cárcel fueron los saduceos por hablar de la resurrección. Y luego ellos, a pesar de que ya tenían una noche en la cárcel y a pesar del proceso judicial, todavía había valentía para hablar la palabra de Dios. Diga conmigo, denuedo, el denuedo del Espíritu te da denuedo para hablar. Esto no solamente es mero brincar y ya. Aquí brincamos, saltamos y hablamos en lengua, pero hablamos la verdad de Dios sin miedo. Hablamos la palabra de Dios sin titubeo. Permanecemos firmes en la verdad. Dependemos del Espíritu Santo y no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Dónde están los que no se avergüenzan? Que pueden decir, pastor, yo no me avergüenzo tampoco. Yo no voy a vender esta palabra. Yo no voy a cambiar esta palabra. Esta palabra da resultados. Luego le dice él, a quien Dios resucitó de los muertos. Les predica de la resurrección de nuevo.
Por él este hombre está en nuestra presencia sano, o sea, no se dan la gloria de los milagros. Reconocen que la gloria es de Dios. Por él ustedes ven estos milagros. Por él ustedes ven estos resultados. Usted ven el resultado en la iglesia, no es por el pastor ni el trabajo que hace, es por Jesucristo. Diga conmigo, es Jesucristo. No es por lo que estamos haciendo nosotros, y entienda que el hacer es parte integral importante, pero aquí es por Él. Diga conmigo, es por Él. Y mencione su nombre porque muchos lo quieren quitar. Es por ti, Jesucristo. Diga, es por ti, Jesucristo, que esto está sucediendo. Es por ti, mi Señor. No me cansaré de mencionar el nombre de Jesús. Amén. Seguiré hablando de Jesucristo, aunque no le gusta el infierno, aunque no le gustan los demonios. Hay que seguir hablando. ¿Cuántos van a seguir hablando de Jesucristo? Diga conmigo, permanecer firmes en la verdad. Permanecieron firmes. Yo bendiga a Giancarlo, que está encendido en el Espíritu. Ya mismo es él que va a dar los estudios, amado. Usted no lo oye ahí. Está encendido ya. Gloria a Dios. Entonces, amado, mire esto. Dice él, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ahora, amado, es que vamos a ir a lo que es esta palabra, el denuedo. Entonces, viendo, ellos lo vieron. Diga conmigo, el denuedo se va a ver. Por más que uno sea humilde, amado, porque es así, siempre queremos. El pollino cuando entraba por la entrada decía, wow, ¿qué es esto? Pero no eres el pollino, era quien estaba montado en el pollino. Jesús estaba montado en el pollino y tiraban palmas y alababan. Y el pollino no estaba acostumbrado a ver algo así. Y el pollino iba y decía, wow, pero ¿qué es esto? No había visto algo así. Pero no es el pollino, diga conmigo, es el que monta el pollino. Amén, es el que está sobre nosotros, es Jesucristo, es el Señor, es el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Entiéndase esto, amado. Cuando hablamos de hombres sin letra y del vulgo, esto significa, no tenían educación religiosa formal. Ellos tenían un conocimiento, lo hemos enseñado otras veces, que el judío como tal se le enseñaba la palabra. No es lo mismo de los padres que no criaron sus hijos en esa cultura. En el caso de la mamá mía, ¿verdad? Ella trató en un momento de darle una educación cristiana, pero ella se apartó, como bien ella dijo en un momento, y empezó a comprarnos muñequitos de Superman y todas esas cosas, amado. O sea que usted cuando mira todo esto se da cuenta que ellos tenían una formación, porque los padres tenían una responsabilidad de enseñarle a los hijos la palabra. Pedro y Juan tenían un conocimiento bíblico, pero no lo tenían tan profundo como lo tenían los sacerdotes, los escribas. Ya ellos tenían estudios. O sea, ellos habían profundizado mucho más. Ellos tenían un conocimiento básico. Por eso dice que no tenían educación religiosa formal. No eran reconocidos como sabios o preparados. Eran gente comunes, pescadores. Su título dice que ellos eran pescadores. En cambio, los escribas, los fariseos, los saduceos, y cada uno de estos grupos estudiaban la ley, estudiaban la Torá. Tenían un conocimiento mucho más profundo. Amén. Y por eso cuando estos hombres que se conocen como doctores, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, esto también es clave. Dios no necesita títulos para usar a alguien. Aquí estamos viendo claramente, y es una confirmación del domingo pasado. ¿Se acuerdan que hablábamos de las excusas? De cómo Moisés, teniendo una preparación muy grande, porque ese tiempo era la universidad más grande era Egipto, amado. Y Moisés se crió, amén, bajo esa formación y tenía a su alcance toda esa preparación y todos esos beneficios. Sin embargo, cuando se presenta delante de Dios la salsa, no siente que tiene capacidad. Le dice a Dios que no sabe hablar y le pone tantas excusas a Dios. Y empieza Dios a enseñarle, a prepararlo, a capacitarlo, a formarlo. Amén. Y luego que Dios le enseña, le forma, lo prepara, ahí Moisés convencido y empieza a ejercer el ministerio que Dios lo llamó. Ser el caudillo.
allí en Egipto y ser el instrumento para libertar y sacar el pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando usted nota, amado, Dios no necesita títulos para usar a alguien. Dios lo que necesita es un corazón arrepentido, contrito y humillado, que se rinda delante de Dios y tenga hambre de Dios y empieza a comer del rollo de la palabra y entrar en ayuno, oración, en súplica, amado, y llenarse del Espíritu Santo, y Dios le va a dar la palabra, Dios lo va a capacitar, Dios le va a dar lo necesario. Por eso ellos se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Los líderes religiosos estaban sorprendidos. ¿Por qué? No podían explicar de dónde venía esa autoridad. Veían algo diferente en ellos. Cuando Dios te usa, la gente no podrá ignorarlo, amado. Tengo muchos amigos, amén, que no ignoran porque ellos ven que ha habido un cambio. Ellos ven que hay algo sobre ti diferente. Te veían hablando malo, siendo vulgar, siendo de esa forma. Pero ahora te ven diferente, con cordura, con formación, con seriedad. Amado, y eso le impacta a ellos. Ellos dicen, es diferente. Pero es el Espíritu de Dios en la vida de él que le da esa cordura. Es el Espíritu de Dios que le da esa formación, porque se está dejando formar. Cuando Dios te usa, la gente no lo puede ignorar. Ellos no podían ignorar que Jesús había, amén, preparado a estos hombres, porque le reconocían que habían estado con Jesús. Este punto es más poderoso del versículo. ¿Por qué es el más poderoso? No dijeron ellos, estudiaron mucho, son inteligentes. Dijeron, han estado con Jesús. O sea, cuando uno ve una persona, me gusta cuando la persona reconoce a Cristo en la vida, que no dicen, es que el hombre estudió mucho, el hombre fue a Harvard, fue aquí, fue ahí. Hermano, no quiero que me interprete, mi hijo entra a la universidad y yo me siento contento por eso. Amén, pero yo le digo a él, y él puede hablarlo con claridad y sinceridad, que a mí no tanto me impresiona la universidad, porque es el propósito que Dios tiene con él. Me impresiona más que él continúe cuidando su relación con Dios y llenándose del Espíritu Santo. Le compró una camisa y todo que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y esa camisa él la usa. Yo le dije, ponte esta camisa y predícale a las personas, a los jóvenes te van a ver que ellos están buscando ser doctor, otros, no es nada malo de eso, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir como añadidura. Pedro jamás pensó ser un pastor, amado. Pedro, Cristo le dijo, pastorea mis ovejas. Era un apóstol de Jesucristo, pero Cristo lo llamaba a ser la columna, amado, a poder levantar, como le dijo, te voy a dar las llaves. Todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué llave hablaba? Esto que estamos viendo. Fue el primero en predicar. Vio el resultado de lo que fue el impacto de Dios en la comunidad. Dios lo usó como instrumento poderosamente, amado. Y esto es lo más importante de este versículo, es cuando la gente reconoce que no es el estudio, no es la inteligencia, sino que hemos estado con Jesús. Diga conmigo, intimidad. La intimidad es algo, cuando hablamos de la intimidad con Dios, es algo, amado, que se va a dar a demostrar. Mientras más intimidad tenemos con Dios, más evidente se ve el fruto, porque la gente lo va a notar. A veces somos humildes y no queremos, ¿verdad?, resaltar de esa manera, pero la Biblia dice, su fruto lo conoceréis. Es algo que no se puede esconder, amado, se va a hacer manifiesto. Esto significa, su forma de hablar reflejaba a Cristo. Su autoridad venía de su relación con Él. Su carácter mostraba a Jesús. No es tu preparación natural lo que te da autoridad, es tu tiempo con Dios. Escuche bien esto, amado, no es tu preparación natural lo que te da autoridad, es tu tiempo con Dios. Entiéndase que Cristo le dijo, nuestra hermana Arcadia lo leyó el verso 4 y también leyó el siguiente. Cristo les dio un mandato, y ese mandato los mandaba a ellos entrar en intimidad, en el aposento. El verso 14 hablaba de que perseveraban. Cuando hablaba de perseverar, estamos hablando que se mantenían firmes. ¿En qué? En el mandato que Cristo le dio. Cristo les mandó
a que hicieran eso. Y habían pasado los días y ellos continuaban perseverando en oración y en ruego y en súplica. O sea, ellos continuaban obedeciendo y eso trajo un resultado. Esa intimidad trajo un bautismo del Espíritu y los continuó Dios llenando del Espíritu y ellos entonces hacían las cosas con denuedo. No es tu preparación natural lo que te da autoridad, es tu tiempo con Dios. Puedes no tener estudio, Dios te usa. Puedes sentirte común, Dios te levanta. Puedes tener miedo, Dios te da denuedo. Escuche eso, amado. Puedes tener miedo, Dios te da denuedo. Una ocasión hablaba una persona y yo estoy temblando aquí, amado. O sea, que uno sabe que se va a dirigir al pueblo de Dios. Y esto es algo serio, amado. Y yo cuando me tiro de rodillas le digo, Señor, ayúdame. Yo sin ti no puedo. Y estoy ahí clamando como hizo Salomón. Salomón sabía la responsabilidad que tenía, amado. Iba a gobernar, iba a reinar un pueblo. Y él no sabía bien lo que iba a hacer. Él no se metió a coger un seminario para hacerlo, amado. Usted sabe lo que él hizo. Se tiró de rodillas y empezó a orar. Y ahí tuvo esa visión. Y le pidió a Dios con claridad lo que quería. Dios se lo concedió. Y no hubo un hombre más sabio que Salomón, amado. O sea, Dios le dio lo que él pidió y lo usó para la gloria de su nombre. Y podemos ver los proverbios, podemos ver Eclesiastés, podemos ver Cantares. Fueron inspirados por Espíritu, pero Dios utilizó a este hombre, amado, que se sentía que no tenía la capacidad para reinar. Y usted va a buscar que cada uno de los que Dios escogió no sentían. Hablaba con mi esposa de Jeremías capítulo 1. Jeremías le dijo que era un niño, amado. Y usted ve el ministerio poderoso que Dios le dio a Jeremías. Mira el profeta Jeremías, amado, uno de mis profetas más favoritos. Cuando Dios me llamó, me dijo, te llamo como Jeremías. Yo decía, ¿quién es Jeremías? Yo no sabía en ese momento quién era Jeremías. Cuando Dios me llamó y me señaló, yo tenía algunos meses convertido. Y me acuerdo que esa mujer de Dios, Dios la usó y vino, te llamo como Jeremías. Y yo no sabía bien quién era Jeremías. Entienda eso, amado. Y me dio curiosidad y empecé a estudiar la vida de Jeremías. Señor, ¿cómo que me llama como Jeremías? ¿Cuánto Jeremías sufrió, Señor? Ayúdame. Yo sé que tu poder estuvo con él y el fuego que ardía en su corazón y estaba en sus huesos no lo dejó detenerse. Pero ¿cuánto Jeremías pensó soltar el ministerio, amado? En ese capítulo 20, Jeremías dice que pensó soltar el ministerio por todo lo que oía, por todo lo que estaba viviendo, pasando, pero dijo específicamente, no hablaré más de él, no me acordaré más de él, pero no obstante, había un fuego ardiendo en mi corazón, metido en mis huesos. ¿Quién está hablando? Jeremías, de lo que le daba de nuevo a Pedro, de lo que le da fuerza y poder a la iglesia, del Espíritu Santo, amado, del Ruá Elohim. O sea, necesitamos, amado, una cosa, y es estar en intimidad con Jesús. ¿Y cómo yo puedo hacer eso, pastor? Mire lo que dice este versículo específico, amado. Después que ellos reconocen el denuedo, ven que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, reconocían que habían estado con Jesús. Todo eso lo hemos desglosado y lo hemos explicado, amados. Pero luego, después de todo esto, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, la evidencia era muy fuerte. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, estamos viendo una evidencia clara, pero todavía tenemos que detener a estos hombres, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, eso es lo que hace el denuedo, amado, respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto se llama convicción. Y seguimos hablando del denuedo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron,
no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, había una maquinación para detener a los hombres, pero el sonido del pueblo a las afueras y los que estaban por allí diciendo: gloria a Dios, tú eres grande Dios, tú eres poderoso, gracias por el milagro que hiciste, gracias por lo que está haciendo. Esa voz ellos lo oían. Y dice la Biblia claramente, amado, en ese versículo, que ellos no podían hacer nada porque lo que había sucedido era tan claro y tan evidente que ellos no podían, amado, hacerle nada. Aquel hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y eso lo tocamos ahorita. Pero quiero culminar esta palabra con esta parte, porque si algo te va a sostener, amado, es el Espíritu Santo. Es la intimidad con Dios. Y la palabra, amado, porque el Espíritu usa la palabra. Pedro aquí en medio de este proceso de persecución no discutió con ellos. Él citó la palabra. Mire lo que dice el verso 25. Y por boca de David tu siervo dijiste. Esto es una oración que ellos están haciendo, amado. En medio de la oración hemos enseñado en otras veces que si algo Dios nos dice es que le recordemos a Él. No es que Dios no sepa. Si antes que llegue la palabra a nuestra mente ya Dios la sabe. El beneficio es para mí. Porque cuando yo cito una palabra me beneficio yo. Dios sabe antes que llegue la palabra a mi mente, ya Dios la sabe. O sea, cuando Él me recuerda que yo hable, eso me beneficia a mí. ¿Por qué? Porque me estoy comprometiendo a meditar en una palabra y como la estoy meditando puedo hablarla, puedo hacerla manifiesta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Pedro en medio de su oración cita la palabra, verso 25. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. O sea, todo lo que Cristo vivió fue porque ya Dios con anterioridad había dejado claro que Él pasaría por todo eso. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, verso 29, guárdelo. Si puede hacer, hágale un esmalte a ese versículo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. O sea, estamos hablando, amado, de que no habían pasado años. Cuando uno mira el libro de los Hechos era algo continuo. Usted empieza a indagar y empieza a escudriñar. A mí me gusta escudriñar mucho la palabra. Y cuando uno mira la historia de los Hechos, amén, en este caso, en estos versos o capítulos que hemos tocado del capítulo 1 hasta el 4, estamos viendo que era algo concurrente que estaba pasando. La iglesia estaba naciente, amén, estaban viendo todas estas manifestaciones. Hay versos o capítulos, hemos enseñado otras veces, que tienen una historia de 15 años de un capítulo al otro. Lo vimos en lo que fue Esdras capítulo 4 al capítulo 5. Hay una historia de 15 años ahí. En este caso no es así. En este caso era algo concurrente que estaba pasando. La iglesia estaba naciendo, estaban teniendo todas estas experiencias y Lucas las empieza a detallar, amén, como así él había indagado y había buscado, amado. Pero entiéndase que ellos piden nuevamente hablar con denuedo la palabra. Y luego le piden otra cosa: mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire el resultado de esta oración. Verso 31, márquelo si tiene un enmarque también. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted ve que el resultado del denuedo proviene de la relación íntima con Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Habilita al creyente para hablar una palabra con valentía,
para hablar una palabra sin temor, para pararse firme y hablar lo que Dios quiere decir a través de cada uno de nosotros, sin miedo, porque no es mi capacidad, no es mi inteligencia, es el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, que me capacita para yo poder hablar de Él como yo debo de hablar. Así que, amado, orémosle al Todopoderoso y empecemos a seguir este ejemplo. Estos eran hombres sencillos, pescadores, rústicos. Ahora estaban frente a doctores y gente muy estudiada, viéndolos ellos hablar una palabra clara, convincente, poderosa, que no podían oponerse a ella, porque la evidencia era contundente, amado hermano. Pongamos sobre nuestros pies en esta hora preciosa, vamos a orar. Quiero hacer una oración, amado, especial, para que Dios llene con el Espíritu Santo, amado. Entiéndase que los apóstoles, el capítulo 2 recibe la llenura del Espíritu Santo. Y luego en este capítulo 4 nuevamente son llenos de nuevo. Yo tengo que echarle gasolina ahora, si me da tiempo, llegar a echarle gasolina al Walmart de allí, que me gusta ir allí, porque es la más barata. Anuncio no pagado, amado. Cierran a las 10 allí. Amén. Pero es algo que utilizo en una manera de ilustrar que uno necesita llenarse continuamente. Esto no es una vez nada más. No es que en el capítulo 2 ya me llenó y ya con eso voy. No, todos los días, Señor, aquí estoy. Lléname con tu Espíritu, Señor. Quiero sentir tu presencia. Quiero sentir la convicción. Tu Espíritu da convicción, da testimonio. Yo quiero sentir, Dios mío, esos ríos de agua viva. Yo quiero sentirte de manera especial. Esto no consiste solo en palabras. Aquí hay una manifestación clara y evidente de tu poder. Por eso Pablo dijo, yo no fui ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga conmigo el poder de Dios, diga conmigo el poder de Dios. En el poder de Dios. Esta palabra, amado, ha creado el escenario, ha creado el ambiente para que cada uno de los que estemos aquí anhelemos ser lleno del Espíritu. Dile que está a tu lado, yo quiero llenarme, yo quiero llenarme, yo quiero llenarme. Diga, yo quiero llenarme, yo quiero llenarme. Amado, Pedro sabía que necesitaba hablar con denuedo. También sabía que la manera de hablar con denuedo era estar lleno del Espíritu de Dios. Por eso hizo esta oración con humildad. Aún como Dios lo estaba usando, podía él decir, yo estoy lleno. Pero él sabía que necesitaba llenarse. Por eso hace esta oración, amado, poderosa. Esta oración clara, precisa, pidiéndole una cosa: que estas amenazas, que esta oposición, que esta contrariedad no haga que yo me llene de temor o me intimide y no hable tu palabra con el valor y la valentía que tú quieres, Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu, que podamos hablar con denuedo tu palabra, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración especial, iglesia. Todo aquel que quiera ser lleno del Espíritu, venga por acá, vamos a orar. Todo aquel que quiera ser lleno del Espíritu, pase por acá, que quiero hacer una oración global. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá, amado, vamos, que voy a hacer esta oración de fe. Yo creo que Dios va a llenar. Yo creo que Dios va a saturar. Yo lo creo como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan y como lo hizo este grupo de discípulos. Cada uno de los que pasamos aquí entendemos que con nuestras capacidades no podemos. Yo no puedo con mis capacidades. Yo no puedo con mis logros. Yo necesito tu Espíritu, Dios. Yo necesito tu Espíritu, Dios. Hoy tú nos has dejado una palabra clara sobre el denuedo. Y el denuedo no puede ser recibido a través de una universidad o un seminario, sino que es producto de una vida llena de tu Espíritu, Dios mío. Nos has enseñado a través de tu palabra, Jehová. Y junto a este pueblo, Dios mío, yo te suplico, como así Pedro lo hizo en esta oración, Padre, que tú llenes con tu Espíritu cada uno de los que estamos aquí.
Señor, que tú avives, avives ese fuego, Dios. Avives ese fuego sobre cada uno de nosotros. Que se vaya toda tibieza, toda apatía, toda indiferencia, toda frialdad. Se lee ahora, Jehová, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, así como le dijiste a Ezequiel, oh, profetiza sobre estos huesos, hijo de hombre, estos huesos vivirán. Oh Jehová, solo tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espira, Basai, ven de los cuatro vientos. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Sopla, sopla, sopla. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos, llénanos, llénanos. Ahí está llenando, ahí está llenando. Ahí está llenando, ahí está llenando. Ay, dígale, lléname, lléname, lléname. Yo no quiero estar apagado. Yo quiero estar encendido, Dios. Yo quiero que tú me llenes. Lléname, 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 lléname. Dígale, lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, lléname. Satúrame, Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. El lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos. Fueron llenos. Ay, ay, fueron llenos. Lleno, lleno, lleno de tu espíritu. Lleno de tu espíritu, Dios. Lleno, 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 lleno. Lleno de tu espíritu, Jehová. Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Dele gloria a Dios, dele gracia, dele gloria. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, iglesia amada. Vamos, ¿cuántos pueden darle gloria? Dios bendiga a este grupo de hermanos que están diciéndole, Señor, lléname con tu espíritu. Señor, lléname con tu presencia. Señor, lléname con tu palabra. Fluye, 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 fluye. Espíritu Santo, fluye, 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 Señor, fluye, 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 fluye. Espíritu Santo, gracias, papá. Ay, ay, ay. Sienta el fuego de Dios. Ay, sienta el fuego. No suelte la espada, te dice el Señor. Esos pensamientos de soltar lo que Dios te dio, no lo sueltes. Aviva el fuego, te dice el Espíritu de Dios. Aviva el fuego, aviva el fuego. No estamos en tiempo de retroceder. Estamos en tiempo de hablar de Él con más fuerza. Cristo viene. Juan vio el sudario, Juan vio el lienzo y comprendía qué significaba volveré. Ay, ay, ay. Diga conmigo, volverá, Él volverá. Cristo viene, Cristo viene, Cristo volverá. Cristo volverá. Oh, gloria, 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 gloria. Él vuelve, Él vuelve, Él vuelve, iglesia amada. Cristo viene. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Recibe la gloria, Dios.
Gracias por tu palabra. Gracias por este grupo que ha pasado, Dios. Continúa bendiciéndole, llenándole y ayudándole, Dios. En el nombre de Jesús. Que mañana cada uno de los que trabajan, Dios, tengan fuerza, tengan virtud para poder llevar a cabo ese tiempo laboral. Tú le fortalezcas con poder, Dios, y te lleves toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús. Su nombre, a su nombre. Gloria al Señor, alabamos y glorificamos su nombre. Qué lindo tú eres, Jesús. El denuedo del Espíritu, amado. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados, gozándose en esta hora preciosa del Señor. Amén. Qué lindo tú eres, Jehová. Poderoso es Jesús. Gloria al Señor. Amén. Bendiga el Señor nuestra hermana Chari Valle. Dice bendiciones. Que Dios bendiga a los pastores, hermanos y hermanas, nuestra hermana Sandra. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Iris, dice Dios le bendiga. Y nuestra hermana Marilyn también. Amén. Seguimos orando por todos estos hermanos. Seguimos orando por todos. Amén. Los que estuvieron conectados en esta hora, dice Marilyn, Dios bendiga a la iglesia. Mire lo que hace Dios y el nene está caminando, amado. Wow, míralo, míralo. Fuego de Dios ahí, ¿ves? Gloria a Dios. Dios mío, como Dios nos sorprende, Él daba unos pasos, pero míralo ahora, se queda de pie y camina. ¿Cuánto glorifican a Dios? Qué lindo es el Señor. Tiene que grabar un video que lo vamos a subir eso para la gloria del Señor. Como en un culto hablando el denuedo, Él empieza a caminar mucho más. Gloria a Dios, mira, se queda estable y todo. Qué lindo tú eres, Jesús, vente. Vente para acá. Eso es fuego, míralo ahí. Vamos, míralo, viene para acá. Dios mío, gracias. Gloria a Dios. Ay, Padre, gracias. Qué bueno tú eres, Dios. Él te corona de favor y de misericordia y sacia de bien tu boca. Míralo, viene para acá. Viene para acá. Dios lo bendiga de manera especial. Bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados, amados. Estamos aquí gozándonos ya que el nene empezó a dar pasos viniendo hacia acá. Amén. Nos llenamos de gozo de estas, amén, cosas que Dios nos permite ver, que somos inmerecedores, amados. Porque a los 24 años supone que hubiera perdido mi vida. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y nos cuidó y nos guardó. Yo doy gloria a Dios. Porque si algo mi amigo José que está aquí, él sabe y puede dar testimonio de aquel momento que atentaron contra nuestra vida. Era ese motivo en ese momento de morir y Dios nos sobreguardó. Y él me recordaba eso de camino para acá en estos días pasados, esta semana pasada, donde una de estas personas lamentablemente pues murió, ¿verdad? Digo lamentablemente porque nosotros oramos para que Dios los salve, los transforme y sean instrumentos de Dios como así nosotros hemos sido. Amén. Y ahí es cuando tú sabes que Cristo habita en tu corazón, de que sabes que gente que estuvo involucrada en quitarte tu vida, pues lamentablemente murieron y tu corazón ha sido cambiado, que a ti te da tristeza, amado, de saber esas cosas. ¿Cuántos van a orar por todos estos jóvenes para que sean impactados por el poder de Dios y puedan ser alcanzados como un día yo lo fui y cada uno de nosotros también lo fuimos? Amén. ¿Cuántos se comprometen a orar por estos jóvenes? Qué bueno es el Señor. Oremos, amado, por la ciudad de Redding. Están habiendo muchos asesinatos. Este weekend fue muy fuerte. Testificaba a mi amigo sobre cómo esta persona por un parking murió. Un parking, amado, que hay parking. El diablo utilizó y detonó un pleito por un parking. Y hoy hay una persona muerta y 3 presos. Por un parking, para que usted vea cómo está el enemigo. Amén. Están pasando muchas cosas tristes, tremendas. En el hotel frente al Santander también allí abatieron una persona a tiro. Está malo, amado, pero la iglesia tiene una promesa y tiene un propósito aquí en la tierra y es hacer vallado por todo esto. ¿Cuántos van a orar por esta ciudad? Y no solo la ciudad, vamos a orar por el mundo, como hemos estado orando todo este tiempo. Vamos así, amado,
a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a hacer esta oración. Esta hermana Mayra levantó su manita. Wow. Ella le servía al Señor, Mayra. Wow. Esperemos en el Señor que se haya rendido a Cristo. Porque así pasó con aquel hombre. Guardó y le dijeron, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso lo más sabio es rendirnos a Cristo. Mire, cuidado ahí que mi abuela se emociona con el bebé. Ayúdenla ahí. Gloria a Dios, bendiga abuela. Bendiga a la familia y bendiga a cada uno de los hermanos en esta hora. Amén. Vamos así a orar, amado, para hacerles pedido. No hay más ninguna petición que quieran hacer notoria. Seguimos orando. Amén. Oramos. Wow. Pues vamos a ir allá, amado, y lo ayudamos también. Nosotros sabemos abrir todo eso. Sí. Sí, hay muchas maneras. Si nosotros podemos, vamos y lo ayudamos, sí. Amén. Vamos a orar por la familia de Winton. Amén. Su esposa, sus hijos. Qué bueno es el Señor, esta familia amada. Amén. Y por cada uno de los hermanos, los que estuvieron aquí presentes también. Vamos a orar. Más ningún hermano desea ser notoria su petición para presentarla delante de Dios. Para concluir. ¿No? Hermana. Lora López. Amén. Orar por la familia Lora López. ¿Ah? López Silverio, amado. Amén. Amén. Oramos por Janet, que está hospitalizada, amado. Seguimos orando por nuestra hermana Mari, nos está viendo aquí. Y cada uno de los hermanos, seguimos orando por cada uno de ellos. Juan y Jennifer, amado, estamos en contacto con ellos. Si usted puede darle una llamadita, désela. Seguimos orando, creyéndole a Dios. Amén, tu hermano Wilfredo. Esa fue la petición que hizo su esposa. Amén, vamos a orar. Gloria al Señor. Apúntale esas peticiones, pastor, apúntela para dejarlas ahí. Amado, recuerde que tenemos la cajita aquí para que usted eche sus peticiones ahí. Nosotros oramos, amén, por esa cajita siempre, para que Dios se glorifique en cada una de las peticiones. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hiciste, gracias por la bendición, Padre amado, de lo que es la presencia tuya, el Espíritu Santo. Ayúdanos a mantener avivado, Dios, a mantener esa llama encendida, Señor. Gracias, Padre amado. En esta hora te damos y te damos gloria y honra. Mira a cada uno de mis hermanos que están conectados. Yo te pido por ellos que tú le des fuerza, que tú le des salud, que tú le des vigor, Padre, que tú le ayudes, que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Padre. Que tú te glorifiques de una manera especial sobre cada uno de ellos, Jehová, Dios mío. En el nombre maravilloso de Cristo. Mira cada una de las peticiones que se han hecho notorias, Padre. Yo te las presento en esta hora, Padre mío, pidiéndote y suplicándote, Padre, que tú salves, que tú sanes, que tú libertes, Dios, que tú hagas milagros para tu gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo, yo lo creo junto a esta amada iglesia, que para ti no hay nada imposible, Dios, que tú lo imposible lo haces posible, Padre. Glorifícate sobre cada uno de ellos. Glorifícate sobre cada vida, Dios. Mira a nuestro hermano Winton y su familia, Padre. Te pido que continúes cumpliendo tu propósito en ellos, Padre amado. Que tú le ayudes, que tú le cuides, que tú le guardes, Padre. Y sobre la situación mencionada, que tú pongas tu mano, Padre, ellos puedan llegar con bien a su casa, Jehová. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre. Mire esa petición, Padre, que piden, Señor, por esa dama que no puede caminar, Señor amado. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor. Y hay un diagnóstico médico, pero para ti no hay nada imposible, Padre. Creo junto a esta amada iglesia que tú puedas hacer el milagro, Jehová, en el nombre maravilloso de Cristo, Padre. Mira, Señor, nuestra hermana Arcadia, que haces horas, que pides oración por esa familia. Yo te pido por ellos, Señor, que tú pongas tu mano en esta casa, Padre.
Padre. Para ti no hay nada imposible. Dios, obra de manera especial como solo tú lo sabes hacer. Para la gloria y la honra de tu nombre. Mira, Marilyn, pido oración por Mileicha Álvarez Soto, Padre. Glorifícate en ella, Padre. Pon tu mano poderosa, Dios. Obra en ella de una manera especial, Padre. Fortalece, la ayuda, la cuida, la guárdala. Que ella pueda volver a ti, Dios. Que tú obra en su vida, Padre. Y que así entienda como la mujer, Dios mío, del pozo. Que solo tú le puedes dar una vida, una agua de vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas, Padre. Suplicándote y pidiéndote también, Señor, que en esta hora saldremos de este lugar para tu presencia, pidiéndote que nos cuide, que nos guarde, que nos libre de todo peligro y todo accidente, Jehová, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Los que confían en Jehová no me dejó sino que permanecen para siempre.